Bien, completando entonces nuestro tema de los determinantes, vamos a reflexionar juntos sobre este error del cual nos hablaban en el video, que es el cambiar muy por mucho, ¿sí? Que es un error que a menudo les cuesta superar a los que hablan portugués. Entonces, el primer equívoco o la primera equivocación y de los errores más clásicos que los brasileños cometen cuando van a hablar español es colocar mucho en lugar de muy, ¿sí? Ambos significan intensidad, sin embargo, muy es adverbio y mucho es adjetivo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el adverbio muy va a modificar a un verbo, a otro adverbio y a un adjetivo. Por lo tanto, yo voy a decir está muy enamorado. Entonces ahí enamorado es un adjetivo, ¿sí? O a otro adverbio. Llegaron muy tarde, ¿sí? Llegaron muy tarde. Y mucho, sin embargo, es adjetivo, ¿sí? Tengo muchos amigos, tengo muchas cosas, etcétera. Ahí funciona como adjetivo. Pero también mucho puede funcionar como adverbio. Cuando digo yo te quiero mucho, ¿sí? O comieron mucho, etcétera. Muy tiene que ser utilizado antes de los adjetivos para aumentar la importancia o la intensidad de una característica del adjetivo. Por ejemplo, Julia es muy guapa, ¿sí? Guapa es una cualidad, un adjetivo. Yo quiero aumentar esa cualidad y digo muy guapa o muy bonita. Mis amigos son muy inteligentes. También intensificamos el significado de inteligente. Mis ropas están muy sucias. Este país es muy bonito. Yo quiero a cada uno de estos adjetivos agregarle, aumentarle su significación. Entendemos que muy no varía, independientemente si estamos hablando en singular, en plural, en femenino o en masculino. Muy también puede ser utilizado antes de adverbios y sustantivos adjetivados, ¿sí? Muy tarde, muy temprano, muy bien. Ahí estamos usando como adverbio. Estoy muy bien, ¿sí? Ese se dice muy macho, etc. Ese es muy, es adverbio. Ahora vamos a ver mucho. Mucho, al contrario de muy, es variable y se modifica de acuerdo al número y al género. Mucho es un adjetivo que se refiere a un sustantivo, le califica, ¿sí? Y le determina, y en función de dar énfasis en ese sustantivo. Debe ser colocado en la frase de acuerdo con el género y número del sustantivo en cuestión. Entonces, antes del sustantivo, tengo mucho trabajo en la oficina hoy. Mi madre tiene muchos collares, ¿sí? Entonces, está antes del sustantivo y concuerda. Masculino, masculino, singular, singular. Masculino, masculino, plural, plural. Hay mucha comida en este almuerzo. Mucha comida. Comida es femenino, es singular, mucha comida. Tengo muchas amigas. Ven antes del sustantivo y concuerda con él en número y en género. Percibimos que mucho cambió de género y número conforme al sustantivo al que está acompañando. Mucho también puede ser utilizado después de un verbo, pero en ese caso va a funcionar como adverbio, ¿sí? Y en ese caso es invariable. Por ejemplo, siempre como mucho, te quiero mucho, he trabajado mucho esta semana, tengo mucho que hacer.
Todos estos ejemplos son de mucho como adverbio, ¿sí? ¿Por qué? Porque modifica al verbo. Te quiero mucho, trabajo mucho, ¿sí? Me indica la cantidad en que se produce la acción. Entonces modifica al verbo, ahí al verbo, modifica este verbo, y entonces por lo tanto es adverbio. Ejemplo, tengo muchos amigos y todos son muy amables. Entendemos que en este ejemplo utilizamos primero mucho, porque enseguida encontramos un sustantivo, amigos, ¿sí? A continuación. Y ya en la segunda parte del ejemplo usamos muy, porque a continuación está un adjetivo, amables, ¿sí? Bien, esta casa es muy cómoda. Cómoda es adjetivo, muy cómoda. Quiero mucho vivir ahí. O me gusta mucho vivir ahí. Perfecto. Algunos detalles importantes. Cuando necesitamos aumentar el énfasis en mucho, no podemos utilizar muy. No podemos decir yo muy mucho, no se puede decir muy mucho. Para este caso tenemos el superlativo, que es muchísimo. No es yo te quiero muy mucho, no. Es te quiero muchísimo, ¿sí? Te espero muy mucho, no, te esperé muchísimo. Él sigue la misma regla de mucho, o sea, es invariable en género y número si está, solo es variable si está antes del sustantivo. Ser variable quiere decir que va a concordar en género y número. Ahí sí. Entonces, te quiero muchísimo. El candidato ya tiene muchísimos votos, ¿ven? Acá sí concuerda, ¿ven? Muchísimos votos. Él tiene muchísima hambre. Ahí también concuerda. Tengo muchísimas cosas que hacer mañana, ¿ven? Entonces, muchísimas cosas al lado del sustantivo. Pero como toda regla tiene su excepción, aquí también encontramos algunas. Son los casos de las frases que pensaríamos que usar el muy o más correcto en verdad es la utilización de mucho. Eso porque son excepciones, no siguen las reglas estudiadas. Por ejemplo, mucho antes y mucho después. Ahí, siendo adverbio, hay esta excepción porque antes es adverbio y después también. Mucho mayor, mucho menor, mucho más, mucho menos, mucho mejor y mucho peor. Son las excepciones. Me alegro mucho, me alegro mucho. Esta frase a lo mejor tenemos algunas dudas sobre si sería muy. Me alegro muy, no puedo decir, ¿sí? Pero sí me alegro mucho. Para ayudarnos a descubrir cuál debemos usar y no equivocarnos más, necesitamos formularle en otro orden, como yo le hice, ¿verdad? Me alegro mucho. Mucho me alegro. O sea, al dar vuelta la frase en el orden, ahí voy a descubrir cuál es la palabra que tengo que utilizar. Me alegro mucho. De esta forma queda más claro que mucho se usa después del verbo alegro, me alegro mucho. Por tanto, tenemos que usar mucho y no muy. Porque yo no digo me alegro muy, me alegro mucho. ¿Entendido? Espero que se haya quedado claro y que a partir de ahora no nos equivoquemos más. Bien, entonces nos quedamos por aquí en esta linda tarde. En el WhatsApp ya tienen 2 grupos de ejercicios y uno más les voy a hacer ahora sobre los numerales, ¿sí? Con eso ya tienen bastante trabajo, ¿sí? Entonces nos veremos mañana si Dios permite. Chao, chao.